Muy buen día. Ahora vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver un poquito lo que son los vasos sanguíneos. Y ahí le enganchamos a los vasos sanguíneos, le enganchamos lo que es el sistema nervioso. Entonces, un poquito de vasos sanguíneos ya habíamos hablado en la clase que tuvimos sobre fisiología cardiovascular. Ahí ya habíamos hablado un poquito sobre vasos sanguíneos. Para ver mejor, los vasos sanguíneos son los que transportan la sangre hacia todo el cuerpo, ¿verdad? Es el medio por el cual la sangre fluye hacia todo el cuerpo humano. Y como ven, consta de tres tipos. Las arterias son de color rojo, sí, son de color rojo intenso. Las venas son de color azul. Y los capilares son los vasos sanguíneos más pequeñitos, en lo cual se dividen en capilares venosos y capilares arteriales, ¿sí? Las arterias son lo que transportan toda la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo, específicamente hacia las células de mi cuerpo, hacia las células de todo el cuerpo. Y las venas son los que llevan sangre desoxigenada, o sea, sangre rica en dióxido de carbono o anhídrido carbónico, igual se puede decir, ¿sí? La sangre arterial transporta oxígeno principalmente y nutrientes hacia todas las células del cuerpo. Y las venas son los que llevan el producto de desecho, o sea, todo lo que la célula no pudo consumir o lo que la célula consumió y ya no le sirve, eso va eliminando hacia las venas. Con el dióxido de carbono se elimina hacia las venas, digámosle. Entonces las arterias, al transportar gran cantidad de sangre con mucha presión, luego se dividen en pequeños capilares, ¿sí? Y estos capilares son los que se unen a todas las células, transportando nutrientes y oxígeno. Una vez que llegan hasta las células, enviando sangre y enviando oxígeno y nutrientes. Luego las células desechan sus productos hacia los capilares venosos. Y así los capilares venosos reúnen todo lo que no les sirve y eso envía a las venas. Y ahí las venas, ¿dónde va? Las venas vuelven nuevamente al corazón y va a los pulmones para ser filtrado, para realizar nuevamente el intercambio de gas y eso hace que vuelva nuevamente por las arterias. Esa es la función principal de los vasos sanguíneos, ¿sí? No solamente envía oxígeno, sino que también envía todas las células nutricionales dentro del torrente sanguíneo. Bien. Entonces, los vasos sanguíneos son aquellos conductos a través de los cuales circula la sangre. Estos forman parte del sistema circulatorio, que es el encargado de conducir la sangre por los distintos órganos, cargándolos de oxígeno para que funcionen correctamente. Y aquí veremos que, así por ejemplo vemos ahora, en esta imagen, así sería la parte interna de los vasos sanguíneos. Y estas serían todas las células que fluyen en su interior, ¿sí? Y dentro del interior están las células del sistema inmune, el sistema inmunológico. Por la sangre viajan todas las células de protección del cuerpo humano. Y cuando hablamos de las células de protección del cuerpo humano, nos referimos al sistema inmunológico, ¿sí? Este sistema inmunológico es el que está unido al sistema circulatorio, ¿sí? Y el que le protege al cuerpo. Entonces, trabajan íntimamente el sistema circulatorio con el sistema inmunológico.
Aquí vemos nuevamente la clasificación. Las arterias de color rojo, las venas de color azul y los capilares. Creo que ya le había explicado por qué eran rojas y azules, si no me equivoco. Y si todavía no le expliqué, están dados por dos colores diferentes, porque la sangre arterial es una sangre viva, digámosle, una sangre viva, intensa, compuesta por millones de glóbulos rojos que hacen de que sea mucho más roja la sangre. Y cuando hay un sangrado, por ejemplo, vemos que cuando hay un sangrado arterial, vemos que ese sangrado es a chorro, ¿verdad? Sale a borbotones. Y cuando observamos eso, podemos ver que son de color rojo intenso. En cambio, cuando hay un sangrado venoso, vemos siempre de que la sangre sale un poco más lenta, es mucho más espesa, más pesada, ¿sí? Y más oscura. Entonces a la larga tiende a irse hacia el color azul, ¿verdad? Siempre y cuando vemos, por ejemplo, un golpe, cuando tenemos un golpe en la pierna o sobre el brazo, siempre vemos que ese golpe, ese moretón, adquiere un color así, puede ser lila, rosado, ¿sí? Entonces ese color hace de que tienda a irse hacia el color azul, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos diferenciar ambos vasos sanguíneos, ¿sí? Y también dentro de los capilares se diferencian, ¿verdad? Los capilares arteriales y los capilares venosos. Entonces ahí más o menos para diferenciarlos le ponemos dos colores diferentes. Una consulta, profesor. Sí, A mí me suele pasar que por mi profesión muchas veces la navaja o la tijera me corto los dedos y sangra una maravilla. ¿Eso por qué ocurre? No y agarra una arteria, no, sangra porque son pequeños vasos. Son que la pequeños sangre vasos. vuelve otra vez. Son pequeños vasos sanguíneos que están Ah, ahí ya. a la Pequeño va. superficie. Son pequeños vasos sanguíneos que están a la superficie. Los vasos sanguíneos que están a la superficie son los capilares. Y si tuviste un corte, seguramente se cortaron varios vasos capilares. Normalmente en el dedo sangra un montón porque están muy a la superficie los vasos sanguíneos. Y cuando están muy en la superficie va a sangrar, pero eso va a sangrar una buena cantidad y después tiene un proceso donde automáticamente para o deja de sangrar. ¿Sí? Cuando las plaquetas van y taponan ya esa herida, ahí ya deja de sangrar, ¿verdad? Pero hay lugares donde más fácilmente sangra, ¿verdad? Como ser las manos, los pies, alrededor de la cara, ¿sí? Porque no hay tantos músculos, sino más bien hay más, digámosle, piel, hueso y piel, entonces mucho más rápido va a sangrar esas zonas. Zonas donde hay más piel y hueso, va a sangrar más rápido. En cambio, si hay una zona grande donde hay muchos músculos, quizás vamos a tardar más porque hay más piel, ¿verdad? La piel es más gruesa. Entonces, ante un corte, no significa que va a sangrar siempre, ¿verdad? Mientras haya un corte de algún vaso sanguíneo, va a sangrar. Dice, las arterias son los conductos dentro de los cuales se transporta sangre oxigenada, que va desde el corazón al resto de los órganos. Y ahí dice que hay una excepción, por ejemplo, de las arterias pulmonares y de la arteria umbilical, las arterias umbilicales. Esas dos son las únicas dos excepciones donde la arteria envía sangre desoxigenada, o sea, sangre pobre en oxígeno. ¿Sí?
Entonces, en todo el cuerpo las arterias envían sangre oxigenada, pero en esos dos únicos lugares, que son las arterias pulmonares y las arterias umbilicales, en esos únicos lugares la arteria envía sangre desoxigenada, ¿sí? Pero que son lugares así específicos. ¿Sí? Por eso que tanto no hay que darle importancia a eso, ¿verdad? Más que nada hay que saber de que las arterias siempre van a enviar sangre con oxígeno, que va desde el corazón al resto del cuerpo, al resto de los órganos, dice, al resto del cuerpo. ¿Sí? Ahí vemos que las arterias se dividen en túnicas, o sea, esas túnicas serían eh, como capas que cubren y que protegen la parte interna de las arterias. ¿Sí? Se divide así en varias capas. Entonces, por eso que vemos que las arterias son bien anchas. ¿Sí? Tienen músculos, digamos, en su interior. Esos músculos hacen o favorecen el flujo de sangre que pasa por todo el cuerpo. ¿Sí? Gracias a estas musculaturas internas que poseen las arterias. ¿Sí? Aparentemente así al ver esta imagen vemos o decimos que son grandes y enormes. Y, no, pues estas son así, una imagen microscópica, digamos, ¿verdad? Porque las arterias son así pequeñitas, al igual que las venas, ¿verdad? En la imagen lo vemos así de forma aumentada para poder distinguirlo. Y si ven el interior de los vasos sanguíneos, ven como también los vasos sanguíneos, las arterias tienen miles de células, ¿ven? Como estas millones de células son los que forman las arterias. O sea, mi cuerpo está minado de células. Cada parte de mi cuerpo está minado de células. Y aquí podemos ver algunas arterias, las arterias más importantes del cuerpo. Esto también es cuestión de Profe, aprender un poquito para poder nombrarlos. profe, Sale todo con eco tu audio, tenés que alejarte de tu compañera. profe, discúlpame, ¿será que puedes volver a pasar la imagen anterior, por favor? Esa. Gracias, un ratito. Hola, ¿Cuál imagen? Bueno, seguimos. Les decía que estas son las arterias más importantes. ¿Sí? Y vemos que este es el corazón, y del corazón sale la arteria aorta. ¿Sí? Y de la arteria aorta, que es la arteria principal, de ahí salen todas las otras arterias hacia todo el cuerpo. Que se dividen, que van hacia la parte superior, que sería la cabeza, ¿sí? Donde ahí vemos la arteria temporal, la arteria facial, la arteria carótida, ¿sí? Ya que normalmente es un lugar donde solemos tomar el pulso o la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estas son las arterias principales, por eso decimos que un corte, por ejemplo, aquí a este nivel de la arteria carótida, rápidamente hay un sangrado y la persona fallece, ¿verdad? La arteria subclavia, donde pasa debajo de la clavícula, ¿sí? La arteria coronaria, que es la arteria propia del corazón, que está aquí alrededor del corazón, ¿sí? Después ya vamos hacia el miembro superior, la axilar, la arteria humeral, cubital, radial, ¿sí? Después bajamos hacia el tronco. Vemos la arteria ilíaca interna, ilíaca externa, la arteria femoral que está ahí en el muslo,
la arteria poplítea que está detrás de la rodilla, la arteria tibial anterior y tibial posterior, la arteria dorsal del pie. O sea, como ven, estas son en su mayoría son las arterias más principales del cuerpo humano, donde estas arterias luego se dividen en pequeñas ramas nuevamente, ¿sí? Esta es la raíz principal y luego se subdivide otra vez en otras ramitas para vascularizar todo el cuerpo humano. Ven como todo el cuerpo está vascularizado, ¿sí? Aquí se envían todas las arterias, o sea, toda la sangre a todo el cuerpo a través de las arterias, ¿sí? Luego de las arterias pasamos a ver las venas. Las venas son aquellos vasos que contienen sangre desoxigenada, ¿sí? Principalmente contienen sangre desoxigenada, transportando los desechos del organismo y el dióxido de carbono hacia las vías de salida de los mismos. Y aquí vemos, dice que las venas transportan el desecho del organismo y la sangre desoxigenada. Y son 3 vías de salida. 3 vías son las vías de salida de los desechos del cuerpo. Uno son los pulmones. En los pulmones se desecha principalmente el dióxido de carbono a través de la inspiración y la expiración, a través del aire, ¿verdad? El aire que inspiramos y el aire que expulsamos. Ahí se elimina el dióxido de carbono. La otra vía es el hígado. Toda la sangre pasa necesariamente hacia el hígado para poder filtrarlo y de esa manera lo que no le sirve, la sangre que no sirve o los productos desechos que no sirven, el hígado envía directamente hacia el sistema digestivo, ¿sí? El hígado está ligado netamente con el sistema digestivo. Entonces la sangre que no sirve va hacia el sistema digestivo. Y el sistema digestivo elimina a través del recto la sangre que no sirve o el producto de desecho que no le sirve al cuerpo. Y la última vía son los riñones. También la sangre pasa por los riñones filtrándose, y no solamente se filtra agua, sino que también se filtra la sangre en los riñones. Y entonces los riñones toman la sangre que viene de las venas y eso luego se elimina a través de la orina, ¿sí? Entonces el cuerpo humano sí o sí va a eliminar, va a expulsar de su interior todo lo que no le sirve o todo lo que no es utilizado, ¿sí? Necesariamente eso va a ocurrir siempre y tienen las vías normales de salida. Esas son las vías normales de salida de los productos de desecho. Y se retornan el flujo sanguíneo desde los tejidos hacia el corazón. Y luego, si las venas hacen que retorne hacia el corazón para realizar nuevamente el intercambio. Y así eso ocurre una vez por segundo. O sea, cada segundo ocurre todo ese proceso que decimos, por el cual estamos hablando. Así como había arterias, ¿se acuerdan que vimos acá? Aquí decíamos que había 2 excepciones, donde las arterias enviaban sangre desoxigenada en la arteria pulmonar y en la arteria umbilical. Así también las venas tienen 2 excepciones, donde en vez de enviar sangre desoxigenada, envía sangre con oxígeno. Sí, pero son 2 excepciones también. Bien notorias, digamos. Las excepciones a esta regla son las venas pulmonares, que transportan sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Y las venas umbilicales, que también transportan sangre oxigenada al feto, al bebé. Entonces, principalmente estas 4 venas pulmonares, 2 de cada lado,
de ellas salen del corazón, o sea, salen de los pulmones y se dirigen al corazón enviando sangre oxigenada. ¿Sí? Permiso, profe. Entonces ese sería lo que ya está filtrado, Sí. la sangre. Imagínense que aquí están los pulmones, aquí a la derecha y a la izquierda están los dos pulmones. La sangre ingresó a los pulmones para filtrarse y para oxigenarse, y de ahí ya sale la sangre limpia y con oxígeno. ¿Y dónde sale la sangre limpia y con oxígeno? Sale a través de las 4 venas pulmonares, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces de ahí ya sale la sangre limpia y con oxígeno. Y estas venas pulmonares lo que hacen es enviar la sangre al corazón. Una vez que llega al corazón, ahí pasa por la aurícula, por el ventrículo, y cuando se contrae el corazón, expulsa la sangre a través de la aorta, expulsa la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Estas dos son las excepciones nomás. En vez de que lleve sangre desoxigenada, estas 4 venas llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. Y del corazón nuevamente sale la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Solamente esa es la mayor excepción que hay. Las venas poseen paredes más delgadas que las arterias, ya que su capa muscular es más fina, el diámetro es mayor, ya que tienen más capacidad de contención sanguínea que los vasos arteriales. Dentro de las venas se encuentran las válvulas semilunares, que facilitan el transporte de la sangre hacia el corazón. Acá hay pequeñas válvulas semilunares que envían la sangre, filtran la sangre, digámosle aquí, y envían hacia el corazón. Estas son válvulas semilunares. Aquí vemos, ven cómo las arterias son gruesas, ¿sí? Son más anchas y más gruesas. En cambio, las venas son más delgadas, ¿sí? Estas son así porque necesitan enviar la sangre con mucha presión. Y necesitan enviar la sangre, impulsar la sangre con mucha presión hacia todo el cuerpo. Entonces tienen músculos que le ayudan a impulsar la sangre a todo el cuerpo. En cambio, estas son más delgadas porque tienen que atraer nomás ya la sangre hacia el corazón. Por eso que hay algunas que tienen, por ejemplo, problemas en el retorno venoso, de varices y cosas así. ¿Por qué? Porque las venas, como las venas no tienen tantos músculos, entonces digámosle que por una mínima presión nomás vuelve la sangre. Entonces cuando no vuelve correctamente, es lo que se producen las pequeñas lesiones internas. Y eso hace que se produzcan los problemas con el retorno venoso. ¿Sí? Se dilatan muy fácilmente estas venas, entonces generan pequeñas lesiones debajo de la piel. Azul. Y aquí también vemos las... Yo tengo problemas de varices, por eso te pregunto. No te escuché, compañera, no entendí lo que dijiste. Ah, bueno, por eso es que cuando vemos el tema de las varices, vemos esas venas azules. Sí, sí, exactamente. Las venas son las que Se ve de color azul. las venas son las que están lesionadas, digamos, se dilatan y generan pequeñas lesiones debajo de la piel. Sí, dilatación de las venas, no hay un buen retorno venoso. Le cuesta más. Profe, y las arañitas que generalmente tenemos las mujeres son de color más o menos rojo. No, todas generan pequeñas lesiones en el retorno venoso. La sangre va hacia el miembro inferior por las arterias
y lo que le cuesta es la vuelta hacia el corazón. El volver lo que es, en la vuelta de la sangre es lo que hay, los problemas. Y esos problemas se van generando por varios motivos, ¿verdad? Uno mismo, porque el corazón no está funcionando, digámosle, al 100% para realizar el envío y la vuelta de la sangre. Segundo, por un problema, decimos, de mala circulación, porque el cuerpo tiene que estar activo siempre, debe moverse. Mientras mejor o mayor se mueva el cuerpo, más van a trabajar los sistemas correspondientes y más circulación y mejor circulación va a tener el cuerpo. Por eso es que siempre es importante que, o está indicado de que hagamos mínimamente 30 minutos de actividad física por día, justamente para que todos los sistemas del cuerpo se activen y funcionen correctamente. Entonces, como no hay tanta actividad de circulación, entonces la sangre no vuelve. Tercero, por la mala alimentación que se da. Las venas se llenan de material graso o de células adiposas. Cuando las venas se llenan de células adiposas, hacen de que el retorno sea más complicado. Si tienen pequeñas obstrucciones, y esa obstrucción hace que no vuelva normalmente. Y también, por ejemplo, gente que se queda mucho tiempo parada, también va a tener esos problemas porque al quedarme mucho tiempo parada, están siempre en contracción los músculos. Los músculos del miembro inferior siempre están en contracción estática. Si estoy en contracción estática, hace de que los músculos se pongan tensos y las venas les cuesta porque tienen menos espacio para fluir, entonces les cuesta mucho más volver hacia arriba. Entonces, así de a poquito se van generando esas pequeñas lesiones. Y todo esto también están ligados al sistema linfático. ¿Sí? El sistema linfático trabaja también en conjunto con el sistema circulatorio. Entonces también cuando el sistema linfático está obstruido, también genera pequeñas lesiones debajo de la piel, específicamente de las venas. Algunas adquieren un color diferente, ¿verdad? Pero es una lesión venosa, no es una lesión arterial. Si ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta si hay una lesión arterial? Es cuando la sangre no llega hasta las células correspondientes de mi cuerpo y van a ver que una parte del cuerpo se queda morado, azulado o se queda negro. Significa que no está llegando, no está llegando la sangre hasta esa parte de mi cuerpo. Por ejemplo, en las personas diabéticas, no es que se le amputa, no sé, es que se le amputa el pie por la gran cantidad de azúcar que tiene. Que se le amputa el pie porque la sangre no puede llegar hasta los dedos, hasta el pie. Entonces las células empiezan a morir. Cuando las células no reciben oxígeno, comienzan a generar reacción. Y esa reacción es tener un color característico que es medio azulado, lila, azulado, después ya se vuelve negro y después se queda totalmente negro. Cuando se queda totalmente negro significa que ya tiene necrosis celular, o sea, muerte celular. Cuando hay una muerte celular significa que esa porción de mi cuerpo ya no funciona. Y cuando las células mueren, esa parte de mi cuerpo ya no funciona. ¿Sí? Entonces, necesito yo quitar eso porque eso puede contaminar a los demás, a las demás células. Entonces van a ver que, por ejemplo, el diabético tiene una lesión y esa lesión hace que no llegue la sangre, por ejemplo, hasta el dedo más pequeñito del pie. Ese dedo pequeñito del pie se pone negro, hay necrosis celular, significa que ya murió ese dedo, ya no recibe sangre, no recibe oxígeno, murió ese dedo, entonces ese dedo hay que amputar. ¿Sí? Y salvar a los otros dedos que sí están funcionando. Y así sucesivamente. Ahí se van a dar cuenta de que es una lesión arterial. Mientras no sea así,
siempre van a ser lesiones venosas. Pero eso se puede tratar, ¿verdad? Todo esto se puede tratar. En esta imagen vamos a ver la gran mayoría de las venas. En la otra imagen vimos las arterias. Y aquí vemos las venas. Como ven, las venas también recorren todo el cuerpo. ¿Haciendo qué cosa? Transportando la sangre nuevamente hacia el corazón. ¿Sí? La sangre sucia, desoxigenada y con los productos de desecho nuevamente hacia el corazón. Por eso, cuando queremos ver una patología, una enfermedad, siempre se hace la extracción de sangre venosa, porque en las venas están todos los productos de desecho de mi cuerpo. Más fácilmente voy a poder determinar qué patología es lo que le está afectando a mi cuerpo. Si es virus, si es bacteria, si hay una infección. Siempre se toma como muestra, se toma la sangre venosa, ¿sí? Porque ahí está todo el producto de desecho del cuerpo. Y más rápidamente voy a determinar qué es lo que le pasa al cuerpo. Gracias a la muestra venosa. Los capilares son vasos sanguíneos que se hacen cada vez más finos a medida que se van ramificando en el cuerpo. La red capilar alveolar es la que permite la transmisión de gases entre el aire de los alveolos y las células sanguíneas dentro de los capilares. Y como ven, dentro del torrente sanguíneo, esto es lo que fluye. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, el plasma sanguíneo, las plaquetas, ¿sí? Y todos los demás nutrientes. Todo esto es lo que viaja a través del torrente sanguíneo, que viaja por todo el cuerpo. Todo esto viaja por todo el cuerpo. Bueno, cortamos acá.